El nombre del manierismo proviene de la palabra maniera, que significa el modo de pintar o de esculpir, lo que hoy llamamos estilo. El manierismo se desarrolla en un momento de disturbios políticos, económicos, científicos y religiosos, que hace que el arte tenga una salida en una reacción anticlásica. En este periodo, asistimos a la muerte de los artistas más importantes del Renacimiento, al que solo le sobrevive Miguel Ángel. Desde 1530 y sobre todo desde la muerte de este artista, el ideal clásico del Renacimiento ya no llenaba las aspiraciones del hombre. La razón y la armonía no bastaban. En la actualidad, se considera el manierismo como un estilo artístico independiente y con entidad propia. Sus primeras apariciones tienen la fecha de 1523 y su cronología comprende aproximadamente los últimos años del Renacimiento y los primeros del Barroco, que llegan hasta 1610 aproximadamente. En el movimiento manierista no se puede concretar una norma primordial y fundamental a partir de la cual se generan todas las demás. Es más, las que aquí ofrecemos, lejos de definir, pretenden más bien describir y por supuesto no afecta a todos los artistas por igual. El que se haga llamar artista del manierismo maneja temas y formas del clasismo, ordenándolas, relacionándolas y complicándolas, dependiendo la belleza de cada artista. Toda la normalidad del clasicismo, en su concepto de belleza, es la armonía, la serenidad, el equilibrio y la claridad, imponiéndose las formas contrastadas, privando de distorsión, paradoja, humor, extravagancia, equívoco, juego y el capricho. Por esto la obra al manierismo como conjunto de formas a las clásicas o las crisis del Renacimiento se representan como formas bruscas y afectadas que parecen artificiales. El paso de lo táctil a lo visual es un abandono de formas, dándole paso a entrar al mundo de la luz o al mundo del color, destaca según C. Barrogio. Las pautas del Renacimiento tienen como figura humana su base sustancial, como se refleja en las presencias de retratos como los desnudos femeninos mayormente, para prestarse mejor a los juegos graciosos de la sinuosidad. Este también es un arte con tendencias, como las irreales y abstractas, las manifestaciones de las tensiones personales en la obra de arte, de recurso al color, empleo del convencionalismo como medio para traducir la atención del hombre al momento y la elaboración de obras artísticas de carácter cerebral e intelectual. La idea que la arquitectura había llegado a la cima del clasicismo llevó a pensar en que los artistas debían limitarse a la recomposición o a la limitación estilística vacía. A finales del siglo XVII, el término manierismo fue obtenido como inercia creativa, siendo sus características la distorsión de proporciones, originalidad y experimentación, asimetría y composiciones complicadas, columnas y formas inusuales, detalles intrincados, énfasis en la expresividad, temas simbólicos y fantásticos y la experimentación con la perspectiva. Aspectos comunes de los arquitectos y sus manifestaciones artísticas, el rechazo de los elementos clásicos, la acentuación del decorativismo, presencia en ciertas libertades plásticas, preocupación urbanística, nueva concepción del espacio, reflexión sobre principios vitruvianos. Algunas obras arquitectónicas son el Palacio de Tedi Giolo Romano, Palacio de Canosa de Michel Samilecci, Seca de Venecia de Jacobo de Antonio. La escultura manierista constituye una postura crítica ante los grandes maestros del clasicismo, caracterizada por sus formas ornamentales y sinuosas que buscan deliberadamente el desequilibrio. Artistas como Vanginelli, Emanati, Cellini y Giambologna exploran un nuevo lenguaje visual apartándose de la rigidez del realismo y del estilo antiguo. Benvenuto Cellini nació el 3 de noviembre de 1500 en Florencia y murió el 13 de febrero de 1571. Cellini es reconocido tanto por su habilidad como orfebre como por su maestría escultórica. Fusiona la influencia de su oficio con la plasticidad de sus obras. Sus figuras desnudas se despliegan en perfiles finos, alargados y curvilíneos, adornadas con motivos ornamentales, incluyendo animales, revelando una estética refinada y distintiva. Algunas de sus creaciones más destacadas incluyen el salero de Francisco I y el Perseo con la cabeza de Medusa. Giovanni Giambologna, también conocido como Giambologna, fue un escultor y artista italiano, nacido en Douai, Flandes, el 13 de agosto de 1529.
Sus formas están dotadas de un plasticismo ondulante que se fuga en múltiples direcciones, que sin duda fue el escultor más prolífico del manierismo, con obras que tienen un marcado carácter monumental como la Fuente de Neptuno en Bolonia, así como otras de carácter menor como una serie de pequeños bronces, esbozos y modelos, y el rapto de las Sabinas. Ahora hablemos un poco sobre su pintura. La pintura del manierismo principalmente se puede destacar por los siguientes aspectos: la densidad de los cuadros, sus figuras apretadas y acumulación de objetos, las figuras como canones alargadas, la aparición de temas extraordinarios, el empleo de tonalidades frías que no corresponden con los objetos representados. Ahora mencionaremos tres de sus más destacados artistas. Correggio: sus figuras ligeras y portadoras de gracia, sensualidad y refinamiento. De sus temas se pueden destacar las sagradas conversaciones, la mitología y pinturas al fresco. Parmigianino: nació en Parma y murió muy joven. Desarrolló una evolución de formas refinadas y aristocráticas. Su obra más famosa es La Madonna del cuello largo. Y por último, Tintoretto: desarrolló su actividad en Venecia. Aplicó colores sombríos, grises y plateados. Sus representaciones son agitadas, dramáticas y atormentadas. De sus obras más famosas sobresale La Última Cena. Para entrar en contexto, en España el estilo manierista tuvo una gran aceptación. Sin embargo, se fueron añadiendo una serie de peculiaridades que influyeron en el desarrollo de este estilo, como la ausencia del capitalismo comercial, la introducción a un nuevo lenguaje artístico y el desarrollo de la construcción de templos, la escultura de retablos y la pintura relacionada con el estilo de Miguel Ángel. Entre los arquitectos más sobresalientes de este estilo se encuentran Juan Bautista de Toledo, quien fue nombrado arquitecto de las obras reales en 1559. Su presencia se manifestó en el desarrollo de tipologías palaciegas en armonía con la naturaleza. Otro de los arquitectos relevantes fue Juan de Herrera, quien fue el creador de un estilo llamado herreriano, que se caracterizó por la desnudez decorativa, la búsqueda de proporciones matemáticas entre los elementos constructivos y por el desarrollo de volúmenes netos en el exterior. Y por último, el arquitecto Francisco de Mora, quien se formó junto a Herrera y fue el creador de un tipo de fachada con tripórtico en su parte baja. Una de las obras más destacadas fue el Monasterio del Escorial, que se llevó a cabo por orden de Felipe II, ideado por el arquitecto Juan Bautista de Toledo y posteriormente Juan de Herrera. El edificio unía funciones desde residencia real, monasterio, que era regido por los jerónimos, y también tenía la función de panteón de la dinastía de los Habsburgo, por lo que cada una de las partes del edificio era portadora de una función práctica y simbólica. El Greco. Domenico es conocido como el Greco, donde su pintura se distinguió en tres etapas. La bizantina, en la cual se refleja el aprendizaje siguiendo las tradiciones del Monte Athos, así adoptando los elementos de los íconos y de las historias sacras bizantinas, creando así su obra La Adoración de los Magos. Su segunda etapa fue en Italia, empezando en el año 1560 en Venecia, pero fue en el año 1570 en Roma donde adoptó la vigorosidad y posibilidades del dibujo, donde creó la expulsión de los mercaderes del templo. Y como última etapa tuvo la española, la cual se dividió en 4 periodos. El primer periodo fue de 1578 a 1579. Este periodo se caracterizó por el cromatismo cálido, la anatomía hercúlea y la combinación de colores con el dibujo florentino. El segundo periodo abarcó del 1580 al 1582. Se destacó por trabajar para Felipe II. Su tercer periodo fue de 1583 a 1587, donde se creó la Dama de Armino y el entierro del conde Orgaz. Y por último, la etapa final, donde el Greco se caracterizó por suspender los fondos del paisaje, el alargamiento de las figuras humanas y la predominancia de la gama de colores fríos, como lo fueron el gris, el azul y el negro.